Buenas tardes, comenzamos con la última parte de la unidad 6 de espacios vectoriales. Vamos con una proposición. Si tenemos un R espacio vectorial B y supongamos que B está generado por los vectores W1 a WS, o sea, W está generado por S vectores. Además, supongamos que tenemos R vectores contenidos en B que son linealmente independientes. Entonces, la cantidad de vectores, esta R, linealmente independientes, tiene que ser menor o igual que S. O sea, no puede haber una cantidad de vectores linealmente independientes mayor que una cantidad de vectores que generan al conjunto, al espacio vectorial B. Bien, y un teorema es que todo R espacio vectorial B de dimensión finita tiene una base y dos bases de B tienen que tener la misma cantidad de elementos. O sea, si yo encuentro dos bases del mismo espacio vectorial, entonces las dos bases tienen que tener la misma cantidad de elementos. Bien, entonces con esto vamos a definir, dado un espacio vectorial de dimensión finita, vamos a decir que B tiene dimensión n sobre R si posee una base con n vectores. O sea, encuentro una base, cuento la cantidad de vectores y esa es la dimensión del espacio vectorial. Lo vamos a anotar de esta forma. Dimensión de B sobre R igual a n. Bien, entonces algunas observaciones. Si tenemos que la dimensión de B es n, entonces todo conjunto de vectores con más de n elementos es linealmente dependiente. O sea, no hay un conjunto de vectores linealmente independiente que tenga más de n vectores. Bien, además, si B es una base del conjunto B con n vectores, entonces esta B es base si, solo si B es linealmente independiente. O sea, conociendo la dimensión de B, me alcanza con encontrar n vectores y que sean linealmente independientes. Con eso ya sé que es base. No me hace falta mostrar que generan todo el conjunto. Y al revés también, si encuentro n vectores, entonces son una base si, solo si generan el conjunto. O sea, para demostrar que n vectores de un espacio vectorial de dimensión n son base, me alcanza a comprobar alguna de las dos cosas, o que el conjunto es linealmente independiente o que generan todo B. Bien, además si B está generado por k elementos, B1 a Bk, entonces la dimensión de B es igual al número máximo de vectores linealmente independientes que existen entre los k generadores. O sea, tomo los k generadores. Acá podría ser que este conjunto no sea linealmente independiente, que sea linealmente dependiente. Entonces ahora, ¿cuál es la dimensión? El número máximo de vectores linealmente independientes que puedo encontrar entre este conjunto de generadores. Bien, entonces, por ejemplo, si B es 0, habíamos dicho que B, el conjunto vacío, es una base de B. Es linealmente independiente y genera todo el conjunto. Entonces la dimensión de B es 0. O sea que la dimensión del conjunto que solo posea el vector nulo es el 0. La dimensión de R a la n es n. Habíamos visto que las bases canónicas eran las que tenían un 1 en cada una de las coordenadas y 0 en las otras. ¿Sí? Si contamos esa cantidad de vectores son n, o sea que la dimensión de R a la n es n. La dimensión de 2 es 2 y la dimensión de 3 es 3. Ya habíamos visto cómo tenían que ser las bases. La dimensión del conjunto de matrices cuadradas de R, de orden 2, es 4. ¿Sí? Habíamos visto ya una base en la clase pasada que tenía 4 elementos. Y si tenemos que R sub n de x, o sea, el conjunto de polinomios en R de x, que son o el polinomio nulo o grado menor o igual que n, ya habíamos visto que una base era esta, 1x cuadrado x a la n, entonces la dimensión de este espacio vectorial es n más 1. ¿Sí? Si cuento estos vectores, tengo x, x2 a x a la n, esos son n vectores, más el 1, tengo n más 1 vectores, esa es la dimensión. Bien, una proposición. Si tenemos que B es un R espacio vectorial de dimensión finita y S es un subespacio de B, tal que no es todo, S es distinto de B, entonces la dimensión tiene que ser menor que la dimensión de B. O sea, yo tomo un subespacio que no sea todo B, entonces tiene dimensión menor que B. Bien, vamos con algún ejemplo. Sea S contenido en R3 el conjunto de soluciones de la ecuación x menos y más 2z igual a 0. Hallar una base de S y su dimensión. Queremos encontrar entonces una base para después encontrar la dimensión. Bien, veamos qué forma tienen los elementos de S. Si agarro un x y z en S, entonces esto es sí, solo sí, x menos y más 2z es igual a 0.
puedo despejar y acá, ¿no? Fácilmente. Y es igual a x más 2z. Entonces el elemento genérico, ¿cómo quedó? X. Y, pero y es x más 2z y z. Bien, entonces, tenemos que el elemento genérico es este, x más 2z, z. Bueno, ahora entonces, ¿cómo puedo generar cualquier elemento? Tengo que encontrar generadores. Entonces puedo separarlo en dos vectores, una suma de dos vectores. Los que tiene un vector que tenga la x y un vector que tenga la z. Entonces esto es x0 más 0, 2z, z. Y puedo sacar x como producto por escalar y el z como producto por escalar. Entonces me queda x por 1, 1, 0 más z por 0, 2, 1. Bien, entonces quiere decir que cualquier vector de S está generado, se puede escribir como combinación lineal del 1, 1, 0, 0, 2, 1. Pero además, entonces tenemos que estos dos vectores generan S, pero además ese conjunto es linealmente independiente, es fácil de demostrar eso. Entonces es una base, ¿sí? Entonces este conjunto es una base de S. Bien, entonces S tiene dimensión 2. Bien, ahora por último vamos a definir las componentes de un vector en una base dada. Entonces, definición, tenemos que sea B un R espacio vectorial de dimensión n, dimensión finita. Una base ordenada de B es una sucesión de vectores linealmente independientes que generan B. ¿Sí? O sea, son las condiciones de una base linealmente independientes que generan, pero los queremos ordenados, B1, B2, Bn. Nos importa el orden en el que vienen dados los vectores. Bueno, vamos con una observación. Si tenemos que B1, B2, Bn, así, ordenados, es una base ordenada, entonces el conjunto que contiene estos vectores es una base de B. Bien, pero de ahora en más vamos a trabajar siempre con bases ordenadas y muchas veces nos referiremos a ellas como bases, ¿sí? Haciendo un abuso. Como abuso de notación también vamos a escribir que B igual a B1, B2, Bn es una base ordenada de B, ¿sí? En vez de escribirlo como una sucesión así, lo vamos a escribir como un conjunto para referirnos a las bases ordenadas. Y como una observación, tenemos que, fíjense que si tenemos esto que es una base de B, y tenemos B' que es la misma, pero el B1 al final, ¿sí? B2, Bn al final, entonces son dos bases distintas, ¿sí? O sea, me importa el orden, entonces dos bases que tienen los mismos elementos, pero en distinto orden, son distintas. Bien, si tenemos un un R espacio vectorial de dimensión n. Y tenemos una base ordenada con n elementos, B igual a B1, B2, Bn. Entonces, dado un U, existe una única n upla, x1, x2, xn, tal que U es combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? O sea, U es x1 por B1 más x2 por B2 más xn por Bn. Esto es porque generan el espacio vectorial y porque son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, esta combinación lineal es única. Bien, entonces vamos a definir la correspondencia phi, que va del espacio vectorial B en R a la n, como phi de U si le vamos a asignar la n upla x1, x2, xn. ¿Sí? O sea, nos fijamos cómo se escribe la combinación lineal y ponemos entonces los escalares en el orden que están. Bien, se puede probar que phi es biyectiva, esto se puede probar fácilmente. Y además que si yo tengo un U, que es x1 por b1 más x2 por b2 más xn por bn, y tengo un b que es y1 por b1, y 2 por b2 y n por bn, y tengo un lambda, un número real, entonces si yo hago u más b, entonces va a ser x1 por b1, x1 más y1 por b1, x2 más y2 por b2, esto es fácil de demostrar, xn más yn por bn, y lambda por u es simplemente distribuir el lambda, me queda que es lambda x1 por b1, lambda x2 por b2, lambda xn por bn. O sea que u más b, si yo pienso en esto, a u más b le corresponden las coordenadas x1 más y1, x2 más y2, xn más yn. Y a lambda por u le corresponden lambda por x1, lambda por x2, lambda por xn, ¿sí? O sea que si yo hago esta correspondencia phi de u más b, me da lo mismo que hacer phi de u más phi de b, y phi de lambda por u es lambda por phi de u. Esto quiere decir que phi respeta las operaciones del espacio vectorial. Bien, entonces con todo esto lo que podemos hacer es identificar cualquier R espacio vectorial de dimensión n con R a la n. Bien, entonces de esta manera vamos a llamar a xi, a este escalar xi, le vamos a llamar la iésima componente de U respecto de la base B. Fíjense que estamos fijando la base considerando esta base B fija. Entonces vamos a anotar vectorialmente como U en B, fíjense, U
en la base B lo vamos a escribir como x1, x2, xn. Simplemente miramos cómo se escribe como combinación lineal de los elementos de la base y lo escribimos como un vector. Y matricialmente vamos a escribir U en la base B como una matriz columna, ¿sí? x1, x2, xn. Me va a importar qué base estoy considerando porque estas coordenadas van a cambiar de acuerdo a la base que considere. Bien, vamos con un ejemplo. Hallar las componentes de U, que es el vector 1, 2, 0 en R3, en las bases que vamos a presentar que son distintas. Primero, si tenemos la base canónica, ¿cómo es el vector U escrito en la base canónica? Este es el más simple, es 1 por el primer vector, más 2 por el segundo vector, más 0 por el tercer vector. Bien, entonces U en la base C es 1, 2, 0, ¿sí? Tenemos las mismas coordenadas. ¿Qué pasa si tenemos la base B1 que es, ahora, fíjense que tienen los mismos elementos que C pero reordenados? O sea, tengo el 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Esta es otra base distinta, como dijimos. Entonces, U es, fíjense, lo podemos escribir como 2 por el 0, 1, 0, para que me quede el 2 en la segunda coordenada, 0 por el 0, 0, 1, para que me quede 0 en la última coordenada, más 1 por 1, 0, 0, para que me quede el 1 en la primera coordenada. Bien, entonces, U en B1 es 2, 0, 1. Fíjense que ahora las coordenadas cambiaron. Son parecidas, pero cambiaron. 3, ahora tengo la base B2. Es 1, 0, 0, 1, 1, 0, perdón, 0, menos 1, 0, 2, 0, 1. Bien, entonces, 1, 2, 0 lo quiero escribir como combinación lineal de estos tres vectores. Entonces, escribo la combinación lineal y vamos a despejar. ¿Sí? Distribuyo acá, tengo lambda 1 más 0 lambda 2 más 2 lambda 3, me queda lambda 1 más 2 lambda 3, lambda 1 menos lambda 2, 0, y después tenemos 0, 0, lambda 3. Bien, entonces, acá tengo, si igualo primera coordenada con primera, segunda con segunda y tercera con tercera, me queda este sistema de ecuaciones, lambda 1 más 2 lambda 3 igual a 1, lambda 1 menos lambda 2 igual a 2, y lambda 3 igual a 0. Bueno, entonces despejo acá, tengo lambda 3 igual a 0, como este es 0, me queda lambda 1 igual a 1, y como lambda 1 es 1, me queda que lambda 2 es igual a menos 1. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que entonces tenemos que el 1, 2, 0 es igual a 1. Me fijo cuál es. El 1 es el lambda 1 por el 1, 1, 0, menos 1 que es el lambda 2 por el 0, menos 1, 0, y 0 por el 2, 0, 1. Puedo verificar que esto lo hice bien, ¿sí? Porque hago 1 por este primero, menos 1 por este y me tiene que volver a este vector. Entonces ahora sería 1 por 1, 1. Menos 1 por 0 me quedaría 1, y acá es todo 0, este no me está contribuyendo en nada, me queda 1, perfecto. 2 quiero que me dé ahora. 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, 1, o sea que es 1 más 1, 2, y acá tengo 0, 2. Y la última coordenada 0, 0 y 0, perfecto. O sea que esta combinación lineal está bien. Bien, entonces ahora, ¿cuáles son las coordenadas del vector U en la base B? Tenemos que U en la base B2 es 1, ¿sí? El primer escalar, menos 1, el segundo escalar, 0, tercer escalar. 1 menos 1, 0 en la base B2. Fíjense que entonces U es siempre el mismo vector, pero en distintas bases, ¿sí? Escrito, o sea, acá tengo, es el 1, 2, 0, es el 2, 0, 1, es el 1 menos 1, 0. Pero siempre es el mismo vector, es como otra forma de escribirlo. Bien, último, si tomo B3, que es, fíjense, esta misma base reordenada, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0 menos 1, 0. Entonces, del ejemplo anterior ya no tengo que despejar nada, directamente 1, 2, 0 es reordenar esto, ¿sí? 1 por el 1, 1, 0, fíjense que hemos obtenido menos 1 por el 0, menos 1, 0, más 0 por este. Bien, entonces reordeno, ahora está el último vector está primero, entonces lo pongo primero, el segundo vector está último y el vector del medio está primero. Entonces reordeno y me quedó 0, 1, menos 1. O sea que el vector B en la base B3 es el 0, 1, menos 1. Entonces fíjense que tenemos distintas formas de escribir al mismo vector. Bien, entonces con esto terminamos la última parte de la unidad 6.